Buenas noches, en este video voy a comentar de tipos de arritmia, como la fibrilación auricular, flutter auricular, síndrome de Wolff-Parkinson-Whitney. Mi nombre es Diego Armando López Padilla y esto es un poquito de lo que investigué y a ver si es algo que nos pueda complementar para nuestro aprendizaje. La fibrilación auricular es una taquicardia supraventricular que se caracteriza por la actividad desordenada de las aurículas. Están presentes en las personas alrededor de 0.4% de la población total. Aumenta con la edad y la cardiopatía estructural. Afecta al 2 al 5% de la población mayor a 60 años y a personas de mayores a 80 años el 10%. Su mecanismo: cualquier tipo de cardiopatía estructural puede desencadenar un proceso de remodelado estructural con aumento de depósito de tejidos conectivos y fibrosis, que producen entonces una disocialización eléctrica entre los haces musculares, heterogeneidad de la conducción local que facilitan el inicio y la perpetuación de la fibrilización auricular. Esto permite que se produzcan múltiples circuitos pequeños de reentrada que puedan estabilizar la arritmia. Cuando vemos una ecografía, tenemos que saber cómo se maneja. Hay ausencia de onda P. Posee morfológica duración y amplitud muy variable. Frecuencia auricular entre 400 y 70. Se identifica mayor en las derivadas inferiores y precordiales derechas. Intervalos de R a R variables irregulares. Frecuencia ventricular entre 100 y 180 sin tratamiento. Si la respuesta ventricular supera los 200, debe tenerse en cuenta la posibilidad de una preexcitación. Si existen enfermedades del nodo auricular, la respuesta ventricular puede ser de 70 impulsos. En los casos de fibrilación ventricular es lenta, con intervalos de RS irregulares, con QRS angostos y anchos. Objetivo del tratamiento: control del ritmo, controlar la frecuencia cardíaca, prevención de eventos tromboembólicos. Se debe tener en cuenta tiempo de evaluación de la fibrilación auricular. Se deriva de los síntomas: enfermedades cardiovasculares asociadas y edad. Los fármacos más usados son estatinas, beta bloqueadores, calcio,
disoxina, amiodarona, propafenol. Ahora vamos a ver el síndrome de Wolff-Parkinson-Whitney. Es una afección en la cual existe una ruta eléctrica adicional del corazón que lleva pericardios de frecuencia cardíaca rápida. Esto significa taquicardia. Rápido, pum, 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 sin parar. Este síndrome es una de las causas más comunes de problemas frecuentes cardíaca entre bebés y niños. ¿Cuáles son las causas que lo generan? Normalmente las señales eléctricas siguen una determinada ruta a través del corazón. Esto ayuda al corazón bajar por una ruta adicional. Esto puede causar frecuencia cardíaca muy rápida, llamada taquicardia supraventricular. La mayoría de este síndrome no tiene ningún otro problema cardíaco. ¿Cuáles son los síntomas a tomar en cuenta? Cada cuando se dan los episodios de frecuencia cardíaca rápida varían según la persona. Dolor de pecho, vértigo, mareo, desmayo, palpitaciones, dificultad para respirar. Lo podemos saber gracias a un examen físico. Es un episodio de taquicardia. Mostrará una frecuencia cardíaca mayor a los 100 latidos por minuto. Una frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100 latidos por minuto en adultos y por debajo de 150 latidos por minuto en recién nacidos, bebés y niños pequeños. La presión arterial será normal o baja en mayor de los casos. Su tratamiento se puede utilizar medicamentos particularmente antiarrítmicos como procainamidas o aminoadorana para controlar o prevenir los latidos cardíacos rápidos. Si el tratamiento es anormal, el médico puede tomar un tipo de terapia llamada cardioversión eléctrica. Posibles complicaciones: insuficiencia cardíaca, reducción a la presión arterial, efectos secundarios de los medicamentos. Por último, vamos a hablar del flúter auricular. Es una arritmia causada por un circuito de macrorreentrada. Es en las aurículas, más frecuente en las aurículas derecha, que se autoperpetúan de forma circular en el interior de la misma. Durante el flúter se producen unas estimulaciones auricular con frecuencia muy elevadas, entre 240 y 350, pero como en otras
taquicardias, su Como en otras taquicardias supraventriculares, la frecuencia cardíaca normalmente es menor que las del nodo auricular. No suele tener capacidad de conducir impulsos al ventrículo con frecuencia tan aceleradas o elevadas. Características del electrograma de flúter auricular. Ritmo rítmico con frecuencia cardíaca en torno de diversares de 300 a 150, 100 y 75 impulsos. Ausencia de ondas P. Ondas F en dientes de cierre con frecuencia en torno a 300 impulsos. Un complejo QRS similar al de una ecografía normal, salvo aberración. Hay muchos tipos de flúter auricular. Le voy a mencionar el típico. Es fácilmente localizado en el electrocardiograma por sus ondas F bien definidas. Observando las derivaciones inferiores, podemos determinar la dirección del estímulo y clasificación antihorario u horario. Flúter típico antihorario. El estímulo asciende por el septum interauricular hacia el techo de la aurícula derecha. Desciende por la cara anterolateral y completa el círculo pasando entre la válvula tricúspide y la vena cava inferior. Flúter tipo horario. Es el 90% de los pacientes con flúter típico en el estímulo circular, en la dirección descrita previamente, pero hasta un 10% es el estímulo correcto dichas estructuras, en dirección contraria, o sea, en dirección de horario. Flúter auricular típica. Es menos frecuente que el típico, aunque también se genera por un mecanismo de macrorreentrada. Se producen en estructuras diferentes a las descritas en flúter típico. Tienen orígenes menos definidas, a veces secundarios o cirugías previas o a procesos de ablación auricular previos. En el electrocardiográficamente es más difícil de clasificar, pues la frecuencia cardíaca es más variable y no se aseveran nítidamente las ondas F. ¿Cómo se puede controlar? Hay unos fármacos
que ayudan a que se estabilice como estos son los tipos de fármacos: proainamido, flacainida y propafenodea. Estos son unos fármacos que pueden ayudar a regular el flúter auricular. Bueno, estamos viendo en este video que todo esto es a causa de las arritmias y nos ayudan a ver cómo está nuestro ciclo cardíaco. Esto nos ayuda para ayudar a mantenernos fuertes, ya sea a nosotros o a nuestros enfermos o pacientes también. Bueno, espero que sea de útil la información y vamos avanzando.